de escuelas o cómo impactará un dique, ¿no es cierto? O simplemente ver el comportamiento de una cuenca. En definitiva, lo que nos va a limitar este estudio es la información disponible, nos limita el alcance, hasta dónde podemos llegar a responder eh, preguntas de estos problemas. En definitiva, lo que vamos a estudiar es un sistema, que un sistema es un conjunto de normas, procesos, procedimientos, ¿sí? Que regulan el funcionamiento de un grupo de elementos, una colectividad de elementos. Todos estos elementos interaccionan entre sí y funcionan de alguna manera como engranajes y hacen funcionar un sistema, ¿no? Que es este conjunto de procesos, de procedimientos. Este, para ello tenemos que definir los límites de nuestro estudio, establecer qué horizonte temporal, los límites espaciales y qué componentes tienen dentro estos sistemas. Entendiéndolo ya como un sistema, a ver si pasa la diapositiva, perdón, ahí está. Entendiéndolo ya como un sistema, estos sistemas necesitamos estudiarlos y comprenderlos. Entonces los modelos nos ayudan a representar ese sistema, a estudiarlo y a simularlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es un modelo? Una definición que podemos encontrar en Internet, un modelo es una representación abstracta o conceptual, ¿sí? Que puede ser gráfica, o física o matemática, o sea, gráfica visual, un simple dibujo, ya representa un modelo, esa representación abstracta del funcionamiento de algo, lo podemos hacer con un dibujo, o con fórmulas matemáticas. Una fórmula matemática es por sí un modelo, porque explica de alguna manera un proceso. Entonces, esta representación de fenómenos, o sistemas o procesos, a fin de que de analizarlos, describirlos y explicarlos. Necesitamos entender cómo funciona, para luego simularlos y predecirlos. Y ahí está la clave, ¿no? Simularlos y después predecirlos para que podamos sacar resultados de esta conceptualización de un sistema. En un ejemplo, ¿sí? En un diseño hidrológico, podemos ver, según la finalidad que tenga el estudio, podemos tomar quizá dos caminos, muchos más, pero en el ejemplo tomamos dos caminos. Si nosotros, nuestro estudio o nuestra simulación está relacionada con regular y administrar el agua, ¿sí? Vamos a ver sistemas de riego, vamos a evaluar la generación hidroeléctrica, el abastecimiento de población. Van a ser eventos de mediano a largo plazo y vamos a tratar de determinar un caudal de manejo, un volumen, un balance hídrico, ¿sí? En cambio, si nuestro estudio está relacionado con controlar el agua, o sea, si está relacionado con una amenaza, nosotros vamos a querer controlar el agua. Entonces vamos a ver el comportamiento de defensas aluvionales, atenuación de crecidas, vamos a hacer estudios de inundación, etc. Y son eventos de corto plazo, y nos va a determinar un caudal de diseño. Tienen objetivos diferentes, por lo cual se conceptualiza de manera diferente. Bien, tratando de hacer una clasificación de los diferentes tipos de modelos, esto no es una clasificación estricta, lo que estamos presentando acá, sino más bien traté de separarlos de manera más sencilla para poder entenderlos. En base a su temática pueden ser modelos hidrológicos, como son los modelos de tránsito, de evaluación de crecida. HEC-RAS es uno de ellos, el HEC-HMS es otro. Aquellos modelos que nos permiten hacer planificación, donde podemos desarrollar escenarios, evaluar la distribución, los diferentes tipos de usos, como son WIP o SWAT. WIP es el modelo que nosotros hemos implementado. Y desde el punto de vista científico, algunos balances de masas son modelos, ¿no es cierto? En base a los resultados que pretendemos obtener, tenemos modelos de simulación que nos permiten evaluar el comportamiento de un sistema. Nosotros intentamos simular lo que sucede en la realidad para luego hacerle preguntas a ese sistema.
Y los modelos de optimización son aquellos que a diferentes variables de intereses contrapuestos ejecutan una optimización o calculan cuál es la mejor opción o la mejor combinación para el mejor aprovechamiento de estas diferentes variables contrapuestas. En el caso de los modelos de simulación, pueden ser simulación por eventos, ¿sí? Que evaluamos un evento en particular, una evaluación o una simulación continua. WIP es de esta característica. Evaluamos series de tiempo largas y de forma continua. Y en base a los parámetros o la información disponible, o bien a la representatividad espacial en que nosotros queramos estudiarla, tenemos modelos agregados donde toda la información va a estar representada en un punto y esos puntos van a tener conexiones y se arma esa conceptualización abstracta en base a estos puntos y estas conexiones. O distribuido, como en el caso de Modflow, donde toda la información que nosotros tengamos va a estar distribuida en el espacio. En definitiva, un modelo hidrológico estricto busca representar aquellos procesos que relacionan las precipitaciones, la distribución de esta precipitación y la generación de caudales. Eh, aquellos modelos físicos son los que se representan como a escala, como la imagen de la izquierda, donde una maqueta simula el comportamiento de este río con esta represa y cómo va a funcionar todo este sistema. O modelos matemáticos donde todos los procesos responden a algoritmos matemáticos que nos van a ayudar a representar el comportamiento de esta cuenca. Esta imagen de la derecha es una captura de pantalla del modelo que nosotros utilizamos, de WIP. Bien, en base a la información disponible, ¿sí? La información básica que nosotros necesitamos incorporar dentro de un modelo debe estar analizada, filtrada y procesada. Un modelo va a dar siempre respuestas. Si nosotros la información que colocamos es completa, es fidedigna y es de buena calidad, lógicamente los resultados o a las preguntas que nosotros le hagamos a ese modelo, lógicamente van a tener el mismo respaldo, van a ser de esa calidad. Nos va a limitar la cantidad de información, si es suficiente o no es suficiente, y eso va a limitar el alcance de nuestro modelo, de nuestra simulación de la cuenca. Nosotros nos valemos de otros organismos para tener información, como por ejemplo la Dirección de Contingencias Climáticas nos provee la información de clima agrometeorológica, y de esa manera vamos completando toda la información necesaria para lograr esta simulación o esta conceptualización de los procesos que suceden en la cuenca. Y las series históricas tienen que ser de la misma época, es decir, las series históricas de datos tienen que ser coetáneas. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo información de caudales de la década del 70, información de clima de la década del 90, no puedo compararlas, es decir, no puedo comparar valores de demanda de agua de una época con valores de oferta de otra época, porque no voy a estar sacando resultados adecuados o coherentes. Entonces, que las series sean coetáneas es importante y me limita el largo de la serie de datos. Donde yo tengo coincidencia en la serie de datos es el periodo de tiempo que yo puedo utilizar esa información y por lo cual va a ser el periodo de calibración. Ese periodo de tiempo va a ser mi periodo de calibración. ¿Cómo empezamos a hacer la conceptualización de la cuenca? ¿Sí? Tenemos que primero empezar a estudiarla y a ver dónde se producen diferentes procesos. ¿Sí? Por ejemplo, en el balance hídrico del río Tunuyán completo, nosotros empezamos a ver cuál es la parte de la cuenca donde se producen los procesos de fusión nival, de precipitación nívea, de fusión nival, cómo se comportan, cómo podemos simular esa fusión nival que nos va a producir los caudales que luego vamos a utilizar en la parte media, donde van a estar los cultivos, la acción antrópica y el aprovechamiento del agua, cómo son esos procesos, qué otros aportes de otras
de otras cuencas más pequeñas. Toda esta información que nosotros podamos medir, estos puntos que simulan escalas son algunos de los puntos de medición de caudales. Cómo es el comportamiento de la cuenca de forma superficial, hidrológica o en las formaciones geológicas, si hay alguna barrera, como sucede en este caso en el Tunuyán Superior, donde todo, una barrera hidrogeológica donde todo el agua subterránea va a volcar de nuevo al río. Tenemos una salida de la cuenca, una regulación en el dique El Carrizal. Bueno, tenemos que ir interpretando y pensando cómo es el comportamiento de toda esta cuenca, para luego ir haciendo más sencillos los procesos, haciendo más conceptuales, donde ya vamos a tener una simplificación de nuestro sistema para luego llegar a la materialización del modelo y el armado conceptual de este sistema, de cómo se van a ir relacionando cada uno de los elementos del modelo con las diferentes interacciones. Repasando un poco, ¿cuál es el proceso de la aplicación de un modelo? Primero nos planteamos ese objetivo, qué problema es el que queremos resolver. Luego de ello, hacemos la selección del modelo. Es decir, si nosotros queremos resolver problemas de optimización, de qué es mejor para mí, si producir energía hidroeléctrica o producir producir uva en el campo, o sea, llevar el agua para la agricultura, estas dos, digamos, actividades contrapuestas que pelean por el agua, es decir, la producción hidroeléctrica va a necesitar el agua en un momento en que la agricultura no, por lo cual hay un interés contrapuesto. Vamos a utilizar modelos de optimización. En el caso del modelo WIP es un modelo de simulación. Nosotros queremos entender y simular qué es lo que está pasando en la cuenca. Luego de ello hacemos la formulación del modelo y la construcción del mismo. Hacemos todas las interacciones entre todos los elementos, colocamos todos los elementos, los links de transferencias y demás, e incorporamos toda la información necesaria para que ese modelo funcione y construimos todas las fórmulas matemáticas y los algoritmos que nos permiten simular procesos. Una vez que lo tenemos armado, pasamos al proceso de calibración del modelo, que es un proceso muy importante, que es el cual me va a indicar cuán cerca o lejos estoy yo de simular correctamente la cuenca. Es decir, si yo lo que estoy representando en este modelo realmente representa o no la realidad. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Yo hago que el modelo funcione y que me dé resultados. Por ejemplo, en el caso de la fusión nival, yo le incorporo toda la información de nieve, información de temperatura y demás, y el modelo va a realizar el proceso de fusión artificialmente, va a realizar el proceso de fusión nival y va a producir caudales. Esos caudales, esa información que produjo y que calculó el modelo, yo lo voy a comparar con los caudales que realmente medí en el campo. Y si yo tengo una correlación buena entre los caudales que produjo el modelo y los caudales que yo observé en la realidad, mi modelo de fusión nival va a estar calibrado, me va a estar dando respuestas correctas, ¿sí? De esa manera yo voy a estar seguro de que si hago algún cambio o le hago alguna pregunta al modelo, como un escenario, decir, bueno, ¿qué pasa si aumenta la temperatura? Me voy a estar dentro de un rango de certeza observando de que mi modelo, las respuestas de mi modelo van a ser creíbles. Siempre hay que revisar los resultados de un modelo, pero me va a estar dando en un rango una idea de lo que puede estar pasando. Luego viene el proceso de validación, que es tan importante como el de calibración. Yo calibro mi modelo con una serie de tiempo, de información de tiempo, pero luego con una serie fuera de este periodo de calibración,
con una serie extemporánea a ella, hago el mismo proceso de comparación. Y si fuera del tiempo de la calibración, donde yo usé algunos parámetros para calibrar y demás, si en ese periodo de validación el modelo se sigue comportando de buena manera, voy a tener validado mi modelo, que le da mucha más certeza y mucha más robustez y respaldo. Y luego lo aplicamos al modelo. Lo aplicamos, empezamos a hacer escenarios, empezamos a hacer preguntas y a obtener información. Con el paso del tiempo lo vamos actualizando y se va retroalimentando nuestro modelo. Bien, ya entrando al ejemplo del modelo que nosotros usamos. ¿Qué es WIP? ¿Sí? Es un software, un programa de computadora creado por el Centro de Medio Ambiente de Estocolmo, por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, que tiene una oficina en Davis, en Estados Unidos, y son ellos quienes desarrollaron este modelo. Es un modelo de simulación, lo vuelvo a repetir acá porque es muy importante ese concepto. ¿Qué es lo que nos atrajo de WIP? ¿Por qué lo elegimos? ¿Sí? Porque nos da un enfoque integrado, ¿sí? Evalúa desde el punto de vista de la planificación integrada de los recursos hídricos. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite ver el agua superficial, nos permite ver el agua subterránea, nos permite evaluar la producción hidroeléctrica, nos permite evaluar conceptos de calidad, tiene integración con otros modelos, como por ejemplo ModFlow, que es un modelo de agua subterránea, el Qualc 2K, que es un modelo de calidad del agua. Y todos estos, digamos, estos componentes que estoy nombrando tienen una estructura que nos facilita que todos estos actores tengan un proceso abierto e interrelacionado, digamos. Nos permite realizar el cálculo del balance hídrico, del balance de masas, utilizando bases de datos que incorporamos. Y es muy atractivo su interfaz gráfica, su relación que tiene con Excel para poder incorporar información y extraer información. Y lo más importante, ¿sí?, es que evalúa diferentes tipos de escenarios, los escenarios que nosotros queramos desarrollar. Podemos hacer una evaluación de diferentes políticas o formas de entregar el agua, o poner prioridades a diferentes usos del agua y ver cómo se comporta este modelo. Esta es la interfaz del modelo en el ejemplo del río Tuluyán completo, ¿sí? Como les mostraba en la imagen de recién, en la imagen satelital, la zona de la cuenca donde se produce la fusión nival, esta sería la cordillera del límite, la cordillera frontal, la zona de cultivos del Tuluyán superior, aquí estaría el Carrizal, la zona intermedia de la cuenca y el Tuluyán inferior. En el modelo tenemos varios bloques, ¿sí? El modo esquemático, ¿sí?, donde nosotros incorporamos toda la información de SIG, los shape o la cartografía que nosotros tenemos, que si bien este modelo, el modelo WIP, no utiliza la cartografía para hacer geoprocesos, sí nos permite incorporar estos mapas para que nosotros podamos guiarnos y conceptualizar mejor la cuenca. Y luego, todas estas herramientas que tenemos acá, vamos construyendo y simulando la cuenca. Por ejemplo, con la herramienta río, yo la arrastro y voy creando el río, y a ese elemento que es el río, yo puedo incorporarle un montón de información. Mucha información de pérdidas en profundidad, información de caudales, de la interacción con el agua subterránea, cuánta agua, el acuífero, cuánta agua le puede estar otorgando y produciendo caudales. Bueno, toda esa interacción se puede ir haciendo y cargando en cada uno de los elementos, ¿no? Lo vamos a ver con más detalle. En el modo de datos es el lugar en donde se incorpora toda esta información,
el módulo, el bloque de resultados, donde podemos preguntarle los resultados que va teniendo el modelo, y un bloque de exploración de escenarios. Bien, a la hora de aplicar el modelo, voy a sacar esta ventanita, perdón. A la hora de aplicar el modelo, sí, tenemos que, repasando un poco lo que vimos al principio, establecer nuestros límites espaciales de la zona de estudio. Delimitar también nuestro marco temporal, cuál es la información que nosotros disponemos, ¿sí? Y cuáles son el marco temporal en el que nosotros queremos hacer proyección a futuro. Evaluar bien e incorporar bien todos los componentes del sistema que son claves para poder hacer el análisis y configurar el problema. En el año de base cero, ¿sí?, se incorpora toda la información de base, como por ejemplo, para el cálculo de la demanda de agua, todo lo que son los usos del suelo, las superficies, qué eficiencias de riego o eficiencias de conducción tenemos, cuál es la población existente y las demandas de esta población, etc. En caso de la infraestructura es donde se construye en el modelo y se incorpora toda la información de los canales, qué pérdida tienen esos canales, los embalses, las curvas de elevación volumen de los embalses, etc. En el caso de tener información de calidad del agua, también se puede incorporar, se debe incorporar en este módulo, en este momento del año de base cero, los datos de oferta, etc. Y luego se desarrollan y se crean estos escenarios, ¿sí?, que son supuestos y responden al tipo de pregunta: ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si cambia la demanda de agua? ¿Qué pasa si cambia el clima? Cambios en las políticas de asignación de recursos, etc. Y luego se evalúan y se comparan los escenarios. Este sería el mecanismo por el cual nosotros vamos a construir nuestro modelo. ¿Qué hicimos primero? Delimitamos, en este ejemplo estamos viendo el tundón superior. Delimitamos la cuenca en unidades de manejo, en unidades de análisis. Estas unidades de análisis, en la mayoría de los casos, responden a las inspecciones de cauce. ¿Por qué? Porque son áreas en las que hay, por decirlo de alguna manera, una única entrada de agua, y ese agua que entra en esa unidad de análisis no sale de ella físicamente, prácticamente, salvo que sean desagües, no sale de esa unidad de manejo. Entonces eso lo constituye, además, la maneja una única persona, que es el inspector de cauce. Eso lo constituye en una unidad de análisis. Y luego tenemos algunas otras unidades de análisis, como estas dos. Esta es la zona de Cordón del Plata, que son zonas de agua subterránea exclusiva. Una vez que tenemos delimitadas las zonas, vemos cuáles son las superficies empadronadas para cada una de las unidades de manejo. Analizamos el padrón, vemos quiénes son, dónde están, cuántas hectáreas tienen, cuántas hectáreas al día, qué superficie en total, qué tipo de uso tiene esa superficie. Luego vemos los usos del suelo. En general, y la mayor parte de la demanda corresponde a la demanda agrícola, por lo cual es muy importante saber qué cantidad de cultivo y qué tipo de cultivo tenemos, porque, por ejemplo, en el color borrabino está representada la vid, todas las parcelas que tienen vid; en color naranja, todas las parcelas que tienen frutales. Y es importante ver porque la vid y el frutal, por ejemplo, no tienen el mismo volumen de demanda, por lo cual, ante el mismo volumen de oferta, van a tener niveles de satisfacción de la demanda diferentes, si uno demanda más que el otro. Entonces es importante conocer, además de la superficie empadronada, esa superficie empadronada con qué uso va a estar. Eso me va a determinar qué demanda va a tener esa superficie empadronada. Ahora, ese cultivo no va a demandar lo mismo bajo unas condiciones climáticas que bajo otras condiciones climáticas. Entonces, separar la cuenca en base a
el clima es muy importante, porque una vid aquí arriba no va a demandar lo mismo que una vid aquí abajo. Entonces, relacionamos también con el clima, calculamos las demandas en base a ello, ¿m? Y luego contrarrestamos todo con la oferta, con la oferta hídrica, que la tenemos muy bien medida por el Departamento de Hidrología, con las subdelegaciones y demás. Tenemos registros de caudales y de información muy ricos y de muchos años. Entonces, este análisis estadístico de la información de clima nos permite, perdón, de caudales, nos permite tener los valores de oferta que vamos a contrarrestar luego con los valores o con los volúmenes de demanda para hacer nuestro balance, ¿sí? Una de las variables importantes a la hora de calcular las demandas es la eficiencia de riego. Aquí tenemos dos personas haciendo un ensayo de eficiencia de riego, y es el valor que me va a determinar finalmente nuestros volúmenes de demanda. Cuán eficiente o no, o qué parte de la oferta va a estar disponible realmente para los cultivos, ¿no? Bueno, vemos la nieve. En base a esa nieve tenemos la fusión, vemos el pronóstico, y en base a ese pronóstico realizamos nuestros planes de erogación, y ahí es donde el modelo permite dar respuestas, ¿sí? Si tenemos más o menos oferta, cómo se van a presentar la satisfacción de las demandas y cómo podríamos distribuir esa oferta de la mejor manera para tratar de cubrir estas demandas de la mejor manera. Hacemos las modelaciones, calibramos, que ahora vemos estas curvas. Esta es una curva de calibración. Le pedimos al modelo que produjera la fusión nival de manera sintética, y, por ejemplo, la curva naranja, en este caso, es el caudal modelado, el caudal que el modelo me dijo que se iba a producir, y en celeste tenemos el caudal aforado, ¿sí? Lo medido realmente. Esta curva es el caudal que pasa por la sección de aforo del Valle de Uco, ¿sí? Y vemos que los niveles de calibración de la fusión nival son realmente buenos, son realmente buenos. Y después vemos otro punto de calibración, y este es muy interesante, porque esto es la comparación entre el caudal que me dice el modelo versus lo aforado realmente. Acá se han invertido los colores, acá el modelado es el azul y el aforado es el naranja. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque las curvas que veíamos recién es en Valle de Uco. Está evaluando o nos está mostrando procesos netamente naturales, ¿sí? Fusión nival. Pero en este caso, ¿sí?, estamos viendo la resultante de todos los procesos que suceden en la cuenca, en la subcuenca del Tunuyán superior. Es decir, viene el agua de la montaña, se toma en el dique Valle de Uco, se utiliza para el riego, ese agua infiltra, escurre, llena los drenajes, se bombea agua subterránea, se vuelve a infiltrar, hay recarga de los otros arroyos, hay aporte de los otros arroyos, aflora agua en la parte baja de la cuenca. Ahí cuando ustedes entran a Tunuyán, en la zona baja, que es muy verde, están el arroyo Salas Caroca, el Claro, el Guiñazú, son todos arroyos de manantial. Toda esa agua subterránea que aflora en esos arroyos, vuelcan de nuevo al río Tunuyán, y toda esa interacción que existe en la cuenca la podemos medir en la sección de aforo de Costanzorena. Y realmente tener altos niveles de calibración o parámetros estadísticos que nos dicen que hay una buena correlación en ese punto es realmente satisfactorio, porque nos va a estar diciendo que nuestro modelo está simulando no solamente la parte natural, sino también la parte antrópica, ¿sí? Todos esos procesos que suceden, el modelo los está simulando de muy buena manera, por lo cual nos da no la certeza, sino
el respaldo de que las preguntas que le hagamos a ese modelo nos va a responder con un alto grado de certeza. Y tenemos resultados. Estos resultados, independientemente de los indicadores que le pidamos tener al modelo, nos permite evaluarlos. ¿Para qué? Para luego sacar conclusiones. Vale la pena que les explique un poquito estos dos porque me va a dar pie después a hacerles un comentario en las conclusiones. ¿Qué son estos indicadores? Acá tenemos los diferentes colores, son diferentes escenarios para evaluar el comportamiento de diferentes configuraciones de superficie. Fíjense que aquí tenemos miles de hectáreas, es decir, estos son resultados del túnel inferior, 66.000 hectáreas versus 64.000 hectáreas, y comparar 70.000 y 88.000 hectáreas. ¿Cómo se comportaría la cuenca con estos niveles de superficie? Cada uno de estos colores luego tiene los resultados en cobertura anual global y cobertura por suma de fallos. Les voy a explicar un poquito para después poder comentarle una conclusión que es la cobertura anual global. La cobertura anual global es comparar el volumen de oferta anual, ¿sí? Ese volumen total que yo tengo de oferta de escurrimiento del río versus el volumen de demanda anual. El cociente entre los dos me va a dar qué porcentaje de la demanda puedo cubrir con la oferta que yo tengo a nivel anual, a nivel global. Ahora, si yo lo veo a medida que va pasando el tiempo, con el paso del tiempo mensual, si yo veo cómo se me van comportando, cómo se va relacionando esa oferta versus la demanda mes a mes, yo tengo la cobertura por suma de fallos. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, en el mes de agosto, yo comparo qué oferta tengo en el mes de agosto versus qué demanda. Si se produce un fallo significa que no logro cubrir la demanda. Yo tengo un cierto volumen de agua que yo no pude cubrir, un cierto volumen de demanda, un volumen de agua que yo no pude cubrir. Ese volumen se lo sumo al fallo del mes de octubre, de noviembre, de diciembre, y voy haciendo la sumatoria de ese agua que yo no tuve en ese mes. Porque es muy importante entender que el agua que yo no tengo en ese momento, que yo se la dé más adelante cuando tengo más oferta, no sirve de nada. Entonces, toda esa sumatoria de los fallos se relaciona con la demanda total anual, ¿sí? Con el volumen total anual, y me da un nivel de cobertura, ¿sí? Que yo pude tener, esa cobertura por suma de fallos. Y es interesante porque la distancia que yo tenga entre la cobertura anual global y la cobertura por suma de fallos me va a estar hablando directamente de la capacidad de regulación que yo tenga en esa cuenca. Si mi embalse es muy grande o muy pequeño, ¿sí? Si yo tengo coberturas por suma de fallos muy alejadas de la anual global, mi capacidad de regulación es muy poca. Si yo tengo una capacidad de regulación muy grande, significa que todo el agua que yo tengo en invierno y que no tengo demandas, yo la puedo guardar y utilizarla cuando realmente tengo demanda. Nos pareció muy interesante estos dos indicadores. Entonces, ahora viendo un poco las conclusiones, como ejemplo, ¿sí? Podemos llegar a decir que mi modelo nos ayudó a entender que la eficiencia de riego es determinante para estimar la demanda de los cultivos, ¿sí? Es fundamental saber el valor de eficiencia para poder determinar la demanda de los cultivos. Que la eficiencia de riego tiene una alta sensibilidad en los resultados, ¿sí? Es muy sensible. Cualquier cambio que yo tenga en eficiencia, por más pequeño que sea, me genera un cambio en los resultados de cobertura y demás. Entonces, es lograr ver la sensibilidad que tiene la eficiencia de riego en la cobertura de la demanda es una conclusión importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticas, o sea, vimos o se sabe que prácticas sencillas optimizan la eficiencia de riego. ¿Qué significa esto? Que acortar los tiempos de riego, acortar los largos de surco y demás, son técnicas que no implican una inversión para el productor, pero que sí optimizan el riego. Lo optimizan en algunos puntos de eficiencia, levantan algunos puntos de eficiencia.
pero como en el punto anterior vemos que la eficiencia tiene una alta sensibilidad en los resultados, estos pocos puntos que yo puedo elevar la eficiencia con prácticas sencillas realmente son relevantes. Entonces, como conclusión yo digo que hay viabilidad de trabajar, o sea, que trabajar en fomentar la eficiencia con los productores, en tratar de medir la eficiencia, explicarle al productor e indicarle dónde están esas pérdidas y que puede hacer una mejora sin hacer grandes inversiones, realmente es viable, ¿sí? Es factible y como resultado, como conclusión, nos dice el modelo, nos dice, sí, trabajen en fomentar la eficiencia porque realmente eh, es, va a repercutir en los resultados. ¿Mm? Bueno, en los años de escasez los agricultores alcanzan eficiencias razonables, las eficiencias razonables adoptadas por el DGI, los valores de eficiencia que nosotros vemos que se pueden alcanzar en años de escasez, realmente los productores las alcanzan, ¿sí? Eso lo vemos con el modelo. Este, mm, las obras evaluadas impactan sensiblemente en los resultados. Y aquí es donde les quería comentar eso de la cobertura anual global y por suma de fallos. El enriquecimiento del carrizal. Evaluamos con el modelo el enriquecimiento del carrizal, ¿sí? Y realmente tuvo un impacto. En la cobertura anual global, no. En esta cobertura global, no. ¿Por qué? Porque el agua es la misma, ¿sí? El volumen de agua es el mismo, no podemos crear agua. Entonces, la cobertura anual global fue igual, ¿sí? Con o sin recrecimiento del carrizal, fue igual. Pero con una mayor capacidad de almacenamiento en el embalse, yo la pude administrar mejor al agua. Entonces, mi cobertura por suma de fallos, esa que va pasando mes a mes, al tener más capacidad de regulación, ¿sí? Esa cobertura fue mejor. O sea, pude cubrir mejor las demandas. Entonces, el modelo me permitió evaluar un cambio en una obra, ¿sí? O en este caso, en el dique Carrizal. Como consecuencia, eh, por ejemplo, en el caso práctico, es de que el túnel inferior tiene uno o dos turnos más por año por esta mejor regulación o aumento en el volumen de regulación del agua. ¿Mm? Y bueno, que en definitiva se tiene una idea de la satisfacción de las demandas para diferentes tipos de años. Si yo comparo, me permite comparar la satisfacción de la demanda o las coberturas de las demandas en años secos, en años ricos, y con diferentes configuraciones de escenarios. ¿Mm? Bueno, y por último, y en resumen, me permite responder a estas preguntas, que es un poco lo que les he venido machacando toda la charla. ¿Sí? Estas preguntas del tipo, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si crece la población? Si cambian los patrones de consumo, si se alteran las reglas de operación de los embalses, que eso es interesante, poder evaluar si yo empiezo a regular de manera diferente el agua, si se extrae más agua de un acuífero, qué es lo que pasa, si nos imponen un caudal ecológico, si se mejora la eficiencia en el recurso, esto es un poco lo que yo les comentaba del tema de las eficiencias, si cambia el tipo de uso, si se implementan algún programa de aguas residuales, si todo ese agua residual pasa ahora a estar disponible. Bueno, todo este tipo de preguntas son factibles de responder a través de un modelo que nos ayuda a simular qué es lo que está pasando en la cuenca, ¿no? Bueno, con eso termino y quedo a disposición de las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Bueno, Guille, excelente, la verdad. Tomate un mate, tomate un trago de agua, que no has parado un minuto. Bueno, No sé si hay alguna pregunta, la verdad que excelente, Guille. bueno, gracias. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento de que participen. Quiero Muy dejar de bueno, y compartir. realmente muy bien, muy bien explicación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Lo bueno de esto es que es un modelo que sirve para cualquier tipo de cosas que uno pretenda hacer, en cualquier ámbito. Muy bueno. Realmente, ya te había escuchado antes, pero ahora he terminado de comprender. Sí. Bueno, eso es lo que tiene, que es muy versátil. Tiene ya de antemano fijadas algunos bloques o temáticas, como por ejemplo las de calidad del agua, lógicamente todo lo que tiene que ver con oferta y demanda, pero además de ello, el tema de calidad del agua, de producción de la generación hidroeléctrica y demás, eso ya viene como también predefinido en el modelo, pero igual en cada uno de los lugares del modelo uno puede formular o incorporar algoritmos y demás que me permiten evaluar casi cualquier cosa. Lo que yo pueda explicar a través de una fórmula matemática, el modelo lo va a poder representar. Eso es una de las cosas buenas que tiene WIP y por las cuales también lo elegimos. Guillermo, Perfecto, una Guille, esto pregunta, tiene... ¿puede ser? Sí. Mira, Sí, Carlos. perdón. Sí, Carlos Sansoni, si para el Río Mendoza se pudo terminar, habían comenzado este trabajo, pero no sé si llegó al final, cuánto avanzó. Sí, en el río Mendoza, sí, el modelo está terminado, está calibrado en cierta manera, e incluso el balance hídrico ya terminamos con la actualización. Yo lo terminé de presentar esta semana, la semana pasada, ya las correcciones de la actualización del balance hídrico, que ya seguramente les estará llegando. Este, pero sí, sí, para el río Mendoza, de hecho, entre todo lo que hablé, me olvidé, les quería mostrar el modelo funcionando y en ese ejemplo tenía el río Mendoza. Mira, bueno, justo lo que me has preguntado, Carlos. Sería buenísimo si en ese modelo le agregaran la presa de Uspallata, a ver cómo mejora todo. Bueno, vos sabés que lo que tiene el modelo del río Mendoza es que trabajando con la RAND, que es una consultora en Estados Unidos que se dedica digamos, a asesorar y demás a cuestiones de gobierno, en este caso al Banco Mundial. Eh, el Banco Mundial necesitaba una herramienta digamos, para la toma de decisiones robustas, utilizan WIP y usan a esta consultora, la RAM, para que los evalúe. Entonces nosotros le compartimos nuestro modelo, ellos hicieron una serie de estudios y de estudios multivariados y una serie de escenarios que los plantearon con nosotros y demás, y entre ellos estaba planteado Uspallata. No solo Uspallata, solo la presa Uspallata, sino también contemplar el volumen total de almacenamiento que pueda llegar a tener todo el complejo Cordón El del Plata. proyecto Cordón del Plata, sí. Exacto. Guille, ahí en el chat Sí, tenés algunas preguntas de Flavia Lorca, de sí, Manuel, bueno, Flavia, si lo podés ver, a ver. se le cortó un poquito la señal, dice, con respecto a la carga de datos. Bien, a ver, No sé si lo vamos a hacer alcanzás la a ver o pregunta. te leo el chat. A ver, ¿para Dice qué? que se le cortó un poco la señal cuando explicabas lo del año cero. ¿Debe ingresar datos de un tema o se le puede ingresar todos los datos que se tengan en la cuenca en el momento inicial? Bien, Al momento inicial. ahí está, perfecto. Ahí estoy viendo la pregunta también, la estoy leyendo. Bien, Flavia, mirá, en el año cero lo que se incorpora es toda la estructura del modelo. Después a futuro, dentro de esa estructura se puede ir actualizando, pero en ese año de base cero hay mucha información que corresponde a la información que va a calcular el modelo, que va a utilizar el modelo para calcular, por ejemplo, las demandas o las ofertas y demás. Pero también se arma toda la estructura
y hay información que no varía en el tiempo, como por ejemplo una curva de elevación-volumen, ¿sí? de un embalse. Esa curva de elevación-volumen del embalse no varía, porque es la forma del vaso, de la quebrada de la cuenca donde está emplazada ese embalse. Entonces, todo ese tipo de información que sea más de estructura del modelo va en el año de base cero, además de toda la información que va a calcular. Pero después, a futuro, lógicamente, todas las que se llaman variables, porque van variando en el año, se van incorporando después, o por ejemplo, nosotros, si viene bueno, un ejemplo interesante es el río Mendoza, porque nosotros tenemos información desde el año 2000, ¿sí? El 2000-2001 es nuestro año de base cero. Como después en el 2005 empieza a estar disponible o empieza a estar operativo el dique, nosotros en el año de base cero tuvimos que colocar toda la información de base del embalse, pero ponerle una capacidad de almacenamiento cero. O sea que como que no existe, pero ya en el año base cero tuvimos que construirlo y poner toda la información. A partir del 2005, la cuenca cuenta con el embalse y le pusimos capacidad de regulación. Es decir, que en cualquier momento uno puede hacer variaciones en toda esta información. Y lo bueno que tiene el modelo es que tanto el ingreso de información como la salida de información es muy amigable con Excel. Con Excel, con formatos CSV, tiene herramientas que permiten lectura de base de datos. La verdad es que es muy, muy, muy amigable para el compartir información. Buenísimo. Guille, pregunta Emanuel Carrasco si es de libre acceso. Sí. Bien, Emanuel, ¿cómo te va? Gracias, acá estoy viendo que me estás felicitando. Bueno, muchas gracias. Mira, es de libre acceso para los organismos educativos, es gratuito. Nosotros arrancamos con el modelo siendo gratuito porque somos un organismo del gobierno y empezó siendo gratuito para nosotros, pero después alguna consultora a nivel mundial o alguna entidad nos catalogó a la Argentina como país desarrollado, por lo cual ahí tuvimos que empezar a pagar la licencia. O sea, en un momento en donde tuvimos que empezar a pagar la licencia porque a nivel mundial se nos consideraba como país desarrollado. Mientras somos país en vías de desarrollo, para los organismos gubernamentales es gratuito, pero para los organismos educativos es gratuito. Vos, si quisieras, lo podés bajar tranquilamente, lo que te va a permitir armar un modelo, un proyecto, pero no vas a poder armar un proyecto de más de tantos elementos y no lo vas a poder guardar, o sea, no vas a poder salvar la información. Te va a permitir jugar o aprender a usarlo, pero no desarrollarlo. Pero sí, de libre acceso para organismos educativos. Bien, ahí él, bueno, te cuenta que en qué está trabajando en la inspección de cauce y dice que le gustaría simular los cambios de uso del suelo y eficiencia de riego, seguramente por eso lo Bien, consultó. en ese caso, con todo gusto podemos darle una mano con el balance del Atuel, con el modelo que está terminado y que hoy lo estamos usando para el conflicto con La Pampa. Estamos dando respuestas o utilizándolo para producir información en el conflicto con La Pampa por el río Atuel. En ese modelo está incorporado la inspección de cauce en la que estás trabajando y te podemos dar una mano y simular lo que vos querés hacer. Porque para la inspección vas a tener que pagar la licencia, ¿vale? $1.500 la licencia. Entonces, bueno, por ahí es como se llama, para una inspección de cauce es complicado, sería una herramienta hermosa para que las inspecciones de cauce la utilicen, pero bueno, la licencia es cara.
Bien. Guille, y esta herramienta se usa, perdón la ignorancia, ¿no? Acá es solo en sede central, en las subdelegaciones. ¿Cómo se hace para capitalizar todos los datos de eficiencia, de carga de datos? No sé. Mira, hoy lo estamos haciendo correr en sede central. Lógicamente que está abierto para que en las subdelegaciones si lo quieren tener, lo pueden tener. Así nació también el proyecto. Siempre hemos tenido y esto es un agradecimiento también de mi parte a las subdelegaciones, porque siempre han sido muy receptivos, y nos han dado siempre información y nos han ayudado un montón en la conceptualización de las cuencas, en la conceptualización del sistema y demás. Siempre han estado ahí para ayudarnos. El modelo está disponible para que lo tengan ellos. Hoy el DGI tiene una licencia solamente para 3 máquinas. Este valor que yo les digo es para 3 máquinas nada más. Pero lógicamente que si lo hacemos mover desde acá, está disponible para que las subdelegaciones trabajemos con ello y podamos responder cosas que las subdelegaciones quieran conocer. De eso estoy totalmente abierto para que eso sea así. Hoy por hoy se está corriendo desde sede central. Bien. Genial, Guille. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Las súper felicitaciones, Guille, en el chat. Estoy viendo todo el chat, así que les agradezco a todos que me están felicitando. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Bueno, Que la gracias, pasen lindo. Ricardo. Saludos. Bueno, gracias. Chao, chao. Yo aprovecho contarles, Guille, si te parece, Sí. aprovecho contarles que para la semana que viene quizás podemos tener la charla de distribución a cargo de Mati Roseló, así que bueno, Bien, ya les avisaremos qué día, si miércoles o jueves, y bueno, como siempre los esperamos a que se sumen. Con todo gusto. Lo invitamos a Matías para que nos cuente un poco de distribución y qué está haciendo y en qué está trabajando. Perfecto. Bueno, gracias, Guille, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por participar y bueno, nos encontramos en una nueva instancia. Que estén muy bien. Así es, saludos a todos. Un gran abrazo a todos. Muy bien. Saludos. Hasta pronto. Quería verlos. Adiós. Chao, Héctor.